Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan y que nos hacen suspirar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé, lo sé, el tema que nunca muere, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que, desde entonces, nos tiene a todos pegados a la pantalla, a las redes sociales, buscando la más mínima pista sobre una posible reconciliación. ¿Un secreto bien guardado? ¿Una comunicación secreta entre ellos? Prepárense porque vamos a desmenuzarlo todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y, por supuesto, hechos, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, claro, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo con todos los chismecitos, las últimas noticias y mis opiniones más sinceras sobre el mundo del espectáculo turco y más allá. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trajo hoy. A ver, ¿por dónde empezamos? Kerem y Hande, Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, pasión, complicidad y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo, como dicen por ahí. Y esa química, obviamente, traspasó la pantalla. Confirmaron su relación, vivieron momentos hermosos que compartieron con nosotros a través de redes sociales, viajaron juntos, se mostraron enamorados. Fue un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Pero, como suele suceder, las cosas no siempre duran para siempre. La relación terminó, y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, los rumores, las especulaciones y las teorías de conspiración no han cesado ni un segundo. Y es que, ¿cómo no especular? Si nos dejaron con la miel en los labios. Nos vendieron una historia de amor tan perfecta que es difícil creer que simplemente se esfumó sin más. Entonces, ¿qué ha pasado desde la ruptura? Bueno, ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series, ha colaborado con marcas importantes, se ha posicionado como un ícono de estilo y belleza. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo, ha demostrado su talento en diferentes facetas y, sobre todo, ha mantenido un perfil bastante discreto en cuanto a su vida personal. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de que han tratado de mantener distancia pública, hay ciertos detalles, ciertas coincidencias, ciertas señales que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, todavía existe una conexión entre ellos. ¿Una comunicación secreta, como dice el título? Bueno, no sé si secreta, pero sí una conexión que va más allá de lo puramente profesional o de una simple amistad. Por ejemplo, ¿han notado que a veces usan ropa o accesorios similares? No estoy hablando de que se copien directamente, sino de que el estilo, la vibra, es muy parecida. Y eso, señores, puede ser una señal. O quizás simplemente tienen buen gusto, quién sabe. Pero seamos sinceros, la coincidencia es llamativa. Recordemos ese abrigo de cuero negro que ambos lucieron en diferentes ocasiones, con un corte similar y una elegancia que parece coordinada. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. O esas gafas de sol de estilo aviador, un clásico sí, pero elegidas en un momento muy cercano entre ambas apariciones públicas. Estos pequeños detalles son los que encienden la chispa de la especulación. Otro punto a considerar son las redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, algunos fans súper dedicados han notado que a veces dan me gusta a publicaciones de amigos en común, o que comentan indirectamente temas que parecen referirse el uno al otro. Es sutil, muy sutil, pero está ahí. Es como si estuvieran dejando miguitas de pan para que nosotros, los detectives de Internet, las encontremos y las interpretemos. Y no olvidemos los enigmáticos likes de Kerem a fotos de páginas de fans que celebran momentos de la serie Senkalkapm. ¿Un simple gesto de agradecimiento o un guiño nostálgico hacia el pasado? Las posibilidades son infinitas. Y luego están las entrevistas. Tanto Hande como Kerem han respondido preguntas sobre su relación pasada con mucha elegancia y respeto, pero siempre dejando una puerta abierta a la posibilidad de un futuro. Han hablado de lo importante que fue esa etapa en sus vidas, de lo mucho que aprendieron el uno del otro, y de que siempre se tendrán cariño.
Y esas palabras, mis amigos, esas palabras son gasolina para el fuego de la esperanza. Kerem, en particular, ha destacado en varias ocasiones la admiración que siente por Hande como profesional y como persona. Un intento de mantener viva la llama del respeto y la conexión. Definitivamente. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son especulaciones. Al final del día, solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente está pasando entre ellos. Pero eso no impide que nos divirtamos analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada, en busca de una pista que nos confirme lo que todos queremos creer, que el amor entre Kerem y Hande no ha muerto, que simplemente está hibernando, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Y es que, ¿quién no recuerda esa mirada cómplice que compartieron en una alfombra roja posterior a la serie? Un instante fugaz capturado por las cámaras, pero suficiente para desatar la euforia entre los fans. Y ahora hablando de Senkalkam, la serie que los unió. ¿Han notado cómo sigue siendo un tema recurrente en sus vidas? A pesar de que han pasado años desde que terminó, ambos siguen siendo asociados a sus personajes, Eda y Serkan. Y eso es algo que no pueden evitar ni quieren evitar. Porque esa serie les dio mucho, les abrió muchas puertas y sobre todo, les permitió conocerse y enamorarse. Así que de alguna manera, Senkalkam siempre será parte de su historia. Además, la serie sigue siendo un fenómeno global, con fans en todo el mundo que la ven una y otra vez, alimentando la leyenda de Hande y Kerem como pareja icónica. ¿Cómo ignorar el peso de ese legado? Además, hay que considerar el factor fanbase. Los fans de Kerem y Hande son de los más leales y apasionados que existen. Han creado comunidades enormes en redes sociales, donde comparten fotos, vídeos, teorías y sobre todo, mucho amor por la pareja. Y ese apoyo incondicional, esa energía positiva, estoy segura de que influye de alguna manera en la dinámica entre ellos. Porque saben que hay mucha gente que los quiere ver juntos y que cree en su amor. Estas comunidades de fans no solo comparten contenido, sino que también organizan campañas para mostrar su apoyo a la pareja, desde hashtags virales hasta peticiones online. ¿Será que toda esta presión externa influye en sus decisiones? Ahora, siendo realistas, también hay que tener en cuenta que la vida de los famosos no es nada fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público, tienen que lidiar con la presión de los medios, con los compromisos laborales, con los rumores y las críticas. Y todo eso puede afectar una relación, incluso la más sólida. Así que si realmente hay una comunicación secreta entre Kerem y Hande, o si simplemente están intentando llevarse bien como amigos, hay que respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan. Los paparazzi los persiguen constantemente buscando la foto que confirme o desmienta los rumores. ¿Cómo mantener una relación genuina bajo tanta vigilancia? Pero volviendo al tema de las señales, hay algo que me llama mucho la atención. Y es la forma en que se refieren el uno al otro en público. Siempre con respeto, con admiración, con un cierto brillo en los ojos. Nunca han dicho nada negativo sobre su relación pasada, ni han alimentado los rumores de enemistad. Y eso en el mundo del espectáculo es algo bastante inusual. Normalmente cuando una pareja famosa rompe, las cosas terminan mal, con acusaciones, indirectas y dramas. Pero con Kerem y Hande no ha sido así. Y eso me hace pensar que tal vez, su historia no ha terminado de escribirse. Además, ambos han demostrado una gran madurez al abordar el tema de su ruptura, evitando caer en la tentación del sensacionalismo y protegiendo la privacidad del otro. ¿Será esta madurez la clave para una posible reconciliación en el futuro? Y no olvidemos que ambos son personas jóvenes, exitosas y muy atractivas. Tienen muchas opciones y muchas oportunidades. Pero a veces el destino tiene otros planes. A veces el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo. Y a veces las segundas oportunidades existen. La vida sentimental de Hande y Kerem ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones desde su ruptura, con nombres de posibles nuevas parejas apareciendo constantemente en la prensa. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente ninguna relación, lo que alimenta aún más la esperanza de sus fans. Así que, ¿cuál es mi conclusión? Pues que no lo sé sinceramente. No tengo una bola de cristal ni puedo leer la mente de Kerem y Hande. Pero sí creo que hay algo especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo evidente. Y creo que si realmente quieren estar juntos, encontrarán la manera de hacerlo.
Y si no, pues los apoyaremos en sus decisiones y les desearemos lo mejor en sus vidas. Pero, mientras tanto, seguiremos especulando, analizando y soñando con una posible reconciliación. Porque al final del día, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y la de Kerem y Hande, sin duda, es una de las más fascinantes y emocionantes de los últimos tiempos. Es una historia de amor que trascendió la pantalla, una historia de pasión y complicidad que cautivó a millones de personas en todo el mundo. ¿Podrá esta historia tener un final feliz? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la posible comunicación secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo esto son solo mis opiniones y especulaciones basadas en la información que he recopilado. La verdad real solo la conocen ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande todavía tienen algo pendiente? ¿Piensan que podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Han notado alguna otra señal que se me haya escapado? Compártanla en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a llegar a más personas que aman el mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Será este el caso de Hande y Kerem? Esperemos que sí.